Iglesia, este es el tiempo de creer en lo sobrenatural, de creer en sus promesas. El tema de hoy es: mi amada iglesia, donde quiero que entiendas algo, y es que Sendero de Paz se tiene que levantar como una iglesia, como una casa, como una familia apasionada por la presencia de Dios. Dios en este tiempo necesita gente, hombres y mujeres determinados a que la esclavitud no tiene que tocar sus vidas. De aquí a un año Dios te puede sorprender en gran manera, para bien, para bendición, porque eso es lo que sabe hacer Dios, bendecir. El único que vino a matar, robar y destruir fue Satanás, pero el que vino a dar vida y vida en abundancia se llama Jesucristo. Sendero de Paz, el faro encendido al sur de Bogotá. Qué diferente es caminar con otro espíritu. Alguien dice amén. Y escúchame algo, iglesia, porque esta frase en particular que dice allí la palabra del Señor es impresionante. Cuando el Padre se refiere a Caleb, habla de un hombre con un espíritu diferente. Y escúchame, iglesia, porque quizás al mirar nosotros la historia de Caleb, quizás al mirar a este hombre, quizás pensamos que Caleb era un hombre de fantasía. Quizás pensamos que Caleb era un hombre irreal, era un superhéroe de esos de película. Pero déjame decirte algo, mi amado, y es que Caleb no era un superhéroe, no. Caleb era un hombre común y corriente, de carne y hueso, igual que nosotros, sujeto a nuestras pasiones, a nuestros miedos, a nuestros temores. Un hombre como tú y yo. Pero lo que hacía especial a este varón es que él aprendió a caminar con un espíritu diferente. Alguien dice un verdadero amén. Iglesia, esta semana, mientras estaba allí con el Señor hablaba a mi corazón y me decía: hijo, yo necesito de un pueblo con un espíritu diferente. El Señor hablaba a mi corazón y me decía: hijo, yo necesito para este tiempo una iglesia que aprenda a caminar con un espíritu diferente. Yo necesito de un pueblo, yo necesito de una generación de hombres y de mujeres. Yo necesito de una generación de jóvenes. Yo necesito de una generación de niños que decidan ir en pos de mí. Un pueblo que me ame de una manera diferente. Un pueblo, y escúchame, porque esto rompió mi vida cuando el Señor lo hablaba a mi corazón. Él me decía: yo necesito de un pueblo que me crea y que confíe en mí de una manera diferente. Un pueblo que entienda que estamos a punto de entrar a una nueva dimensión de la presencia del Señor. Pero para poder llegar a ese lugar tenemos que comenzar a vivir y a entender que hay un precio que se debe pagar. ¿Habrá alguien que me esté comprendiendo? Iglesia, escúchame, había algo particular en la vida de Caleb. Y es que este hombre era un hombre especial. Era un hombre diferente. Era un hombre que aun cuando hablaba diferente al resto de la gente. Caleb, cuando iba caminando por en medio del pueblo y el pueblo hablaba de crisis, Caleb siempre hablaba de oportunidades. Cuando la gente que rodeaba a Caleb hablaba de pruebas, de angustia y de desesperación, Caleb siempre hablaba de la misericordia y del favor de Dios.
Cuando el pueblo hablaba de enfermedad, Caleb siempre hablaba de un milagro poderoso. Cuando el pueblo hablaba de desánimo, cuando el pueblo hablaba de destrucción, Caleb siempre hablaba de victorias. Y quizás alguien mirará esto y dirá, y bueno, pastor, ¿por qué Caleb era diferente? ¿Por qué Caleb hablaba de una manera diferente? ¿Es que acaso Caleb veía otras cosas? No. Caleb veía lo mismo que estaba viendo el pueblo. Caleb estaba viendo la misma prueba. Caleb estaba viendo la misma aflicción. Caleb estaba viendo la misma angustia. Pero escúchame algo, Caleb había entendido que había poder en nuestra boca. Caleb había entendido que un espíritu diferente es aquel que puede hablar lo que no se ve. Un espíritu diferente es aquel que puede creer en medio de la angustia. Caleb entendió que un espíritu diferente es aquel que le puede hablar a la ruina y declarar una palabra de victoria. Caleb entendió que un espíritu diferente es aquel que le puede hablar a la enfermedad en medio del dolor y puede decir: yo tengo un Dios maravilloso, yo tengo un Jesús que me rescató, que me sanó. Yo no sé si alguien me esté comprendiendo, pero escúchame algo, iglesia. Si alguien va a alabar al Señor, alábelo como Él lo merece. Pero déjame decirte algo, y es que lo que el Señor quiere para este tiempo es una iglesia que pueda decir, por encima de cualquier circunstancia: Señor, yo confío en ti. No, solo la mitad de la iglesia dijo amén. Él está buscando un pueblo, una generación que en medio de cualquier angustia le pueda decir al Señor: Señor, yo creo en ti. Una generación que se pueda levantar en medio de la prueba. Y yo sé que hay vidas en este lugar que quizás están atravesando la prueba más absurda y más adversa de su vida. Pero escúchame algo, un pueblo que pueda decir: Señor, yo todo lo puedo en Cristo. Habrá alguien que pueda decir amén. Habrá alguien que pueda decir amén. Iglesia, por muchas generaciones, cientos de generaciones han hablado de este versículo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero es un versículo que siempre se lo decimos a otros. Podemos ver quizás por ejemplo a Durlandí, y como hermano en Cristo le puedo decir: hermano Durlandí, no se rinda. Usted todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Es una palabra fácil de decir a otros, pero el Señor en este tiempo no está buscando una iglesia que le diga esto a otros. Él está buscando una iglesia que pueda decirse eso a sí mismo. Déjenme hablarle a los de este lado mejor. Una iglesia que pueda decir: yo, en medio de mi angustia, en medio de mi prueba, en medio de mi aflicción, en medio de mis dolencias, en medio de mis angustias, yo todo lo puedo en Cristo. Yo no sé si alguien me está comprendiendo lo que le quiero decir, pero la palabra es tan perfecta que dice algo poderoso al final: yo todo lo puedo en Cristo. Y alguien quizás dirá: pero es que usted está enfermo. Pero por eso esa frase ahí final es impresionante, porque dice: Él me fortalece. Yo todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Yo puedo superar la angustia de mi familia. Todo lo puedo hacer en Cristo. ¿Por qué? Porque Él me fortalece. Yo puedo vencer esta enfermedad. ¿Por qué? Porque Él me fortalece. Tú puedes rescatar a tus hijos. ¿Por qué? Porque Dios te fortalece. Tú puedes cambiar la historia de tu generación. ¿Por qué? ¿Por qué si soy imperfecto? ¿Por qué si estoy lleno de debilidades? ¿Por qué si estoy lleno de errores? ¿Por qué si estoy cansado? ¿Sabes por qué si puedes? Porque Cristo te fortalece. Habrá alguien que diga amén. Habrá alguien que diga amén. El Señor me decía esta semana: es tiempo de que actives un espíritu diferente sobre la iglesia.
Es tiempo de que actives en ellos un espíritu diferente. Y yo sé que no le estoy hablando a todos, le estoy hablando a unos cuantos nada más. Pero déjame decirte que para esos cuantos el Señor me ha traído, para activar en ustedes un espíritu diferente, para que en este 2017 puedan creer a lo que nunca antes habían creído, puedan confiar a lo que nunca antes habían confiado, puedan conquistar lo que nunca antes habían conquistado. Porque escúchame algo, hoy como profeta declaro que todo aquello que estaba adormecido en tu vida, que venía de Dios, hoy se despierta y se levanta en ti un espíritu diferente. ¿Alguien lo puede recibir? O si tú no lo tomas, yo lo tomo para mi vida. Alguien que grite conmigo. Yo no dije que diga, que grite conmigo: un espíritu diferente. Yo sé que habrán vidas que dirán: pero pastor, es que usted no conoce la circunstancia que yo estoy viviendo hoy. Usted no conoce mi tormenta. Usted no conoce la angustia por la que estoy atravesando. Usted no conoce ese valle de oscuridad por el que estoy caminando. Déjame decirte algo: quizás yo no conozca ese valle, quizás yo no conozca tu prueba, quizás yo no conozca tu tribulación, quizás yo no conozca tu angustia, pero de algo sí estoy seguro, y es que el sol de justicia, aunque parece estar escondido, el sol de justicia está sobre ti. Y ese sol de justicia aparecerá para resplandecer a tu alrededor, aparecerá para disipar toda tiniebla de tu vida, aparecerá para disipar toda maldición, para disipar toda angustia, para disipar toda prueba. Ese sol de justicia va a aparecer para rescatarte en medio de tu aflicción. Habrá alguien que diga amén. Habrá alguien que lo pueda creer en verdad. Iglesia, aquí la palabra del Señor me muestra cómo el pueblo de Israel llevaba, escúchame, años caminando por el desierto. Miles de hijos de Israel se habían muerto durante toda esa temporada. Pero dice la palabra que en medio de toda esa aflicción, en medio de tanta muerte, en medio de tanta angustia, el Señor aparece para darles la mejor noticia de todas. El Señor aparece para decirles: llegó el momento de entrar a la tierra prometida. Escúchame, en el peor momento de todos, no fue en el mejor, fue en el momento más difícil, en el momento de angustia, de desesperación, el Señor aparece para decirles: llegó el momento de que conozcan, entren y conquisten lo que yo les prometí. Iglesia, dice la palabra que Moisés escoge, y usted conoce muy bien esta historia, escoge 12 hombres de las tribus de Israel para que vayan a reconocer la tierra. 12 hombres valientes, 12 hombres fuertes, 12 hombres valerosos, 12 hombres que dice la palabra eran príncipes de Israel. Iglesia, no eran cualquiera, no eran hombres comunes y corrientes, eran hombres especiales. Eran 12 valientes, eran 12 hombres que desde su niñez habían sido preparados en la batalla. 12 hombres que desde su niñez habían sido preparados en la palabra de Dios. 12 hombres que estaban diseñados, capacitados, formados para ser conquistadores, para ser valientes. Y escúchame, porque mirando esto había algo que yo podía entender, y es que la gente todavía piensa que se necesita nacer en un lugar especial para poder ser importante. Hay gente que piensa que para ser importante se tiene que vivir al norte de la capital. Hay gente que piensa que para ser especial se necesita estudiar en las mejores universidades del mundo. Hay gente que piensa que para poder conquistar se tiene que ir a estudiar a Europa o a Estados Unidos. Hay gente que piensa que para poder alcanzar cosas importantes se tiene que nacer en una casa importante, en una casa adinerada.
Pero iglesia, algo que yo puedo entender con esta parte de la palabra es que para ser diferente no se necesitan de títulos. Para ser importantes no es cuestión de nombres, ni de qué familia provenga yo, ni qué apellido es el que tengo. Quizá no tengo el apellido Holguín y quizá me tocó el apellido Cristancho. Quizá no tengo el apellido Arbeláez, porque quizás me tocó con el apellido Sánchez. Y quizá pienso que mi apellido no es lo suficientemente importante para ser un conquistador, para alcanzar los sueños, para alcanzar las promesas en Dios. Y es aquí donde yo debo entender algo, mi amado, y es que esto no es cuestión de cosas terrenales, sino que esto es cuestión de intimidad. ¿Alguien escuchó eso? El ser conquistador se gana en lo secreto. Porque escúchame, los 12 o el resto de príncipes que iban junto a Caleb eran gente importante, gente estudiada. Pero dice la palabra que cuando estos hombres van y reconocen la tierra de Canaán, llegan con dos noticias. Escúchame esto, dos noticias. La primera de ellas, impresionante. La primera de ellas, poderosa. Y es que estos hombres se levantan y dicen: todo, escúchame esto, todo lo que Dios nos prometió es verdad. No sé si alguien me está comprendiendo esto, iglesia. Todo lo que Dios nos ha prometido de esa tierra era verdad. Es una tierra que fluye leche y miel. Dice que llevaron frutos y dice que los racimos de uvas eran grandísimos, enormes, gigantes. Todo, dicen estos hombres, estos espías, estos príncipes de Israel, llegan a decirle al pueblo: todo lo que Dios nos prometió es verdad. Yo no sé si alguien no pueda creer, pero déjame decirte algo, iglesia. Y es que hay algo que yo tengo como una seguridad en mi vida. Hay algo de lo que yo puedo estar seguro en todo tiempo. Y es que todo lo que Dios promete a sus hijos, todo lo que Dios promete a su pueblo, todo lo que Dios ha prometido para tu vida, todo lo que Dios ha prometido para tu casa, todo lo que Dios ha prometido para tu familia, todo lo que Dios ha prometido para este lugar se va a cumplir. Yo creo que no me escucharon, porque yo dije: se va a cumplir. Yo creo que aquí no me escucharon. Yo dije: se va a cumplir. Todo lo que Dios prometió, todo lo que Dios ha dicho, todo sin faltarle una sola tilde, se va a cumplir. ¿Alguien puede alabar a ese Dios? Toca a la persona que está a tu lado y dile: se va a cumplir. Alguien me está comprendiendo. Pero escúchame algo, iglesia. La primera noticia fue perfecta. Todo lo prometido nos está esperando. Pero la segunda noticia, y escúchame, porque es aquí donde puedo entender el por qué la Biblia me habla de otro espíritu. Porque la primera noticia, esa cualquiera la puede dar. Pero la segunda noticia que dan estos hombres no es tan buena. Estos hombres le dicen a Moisés y a todo el pueblo de Israel: aunque todo lo prometido es real, es imposible de conquistar. ¿Alguien escuchó eso? Y escúchame, porque es aquí donde entra lo poderoso de un espíritu diferente. Porque aunque de los 12 espías 10 dicen que es imposible de conquistar, dice la palabra que cuando Caleb escuchó lo que estos hombres estaban hablando, dice que se levanta y lo primero que dice es esto: no teman. Mira lo que Caleb le dice al pueblo: no teman. Mira lo que dice el verso 8. Léalo conmigo ahí en las pantallas. Dice: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos
como pan. Mire qué tipo loco este. El pueblo está hablando de imposibilidades y Caleb se levanta para decir: nosotros nos comeremos a nuestros enemigos como pan. Alguien quizás ve eso y dice: ese tipo está loco. Ese pastor del altar está loco. Él me dice que mis promesas se pueden hacer realidad, pero lo que el pastor no sabe es que estoy a punto de perder mi trabajo. El pastor se sube al altar y me dice que todas mis promesas se hacen realidad, pero lo que el pastor no sabe es que mi esposo está a punto de irse de la casa. El pastor me dice que yo todo lo puedo en Cristo, pero lo que él no sabe es que mi empresa está a punto de ser cerrada porque está al punto de la quiebra. Pero escúchame, porque es aquí donde quiero que entiendas el poder de un espíritu diferente. Porque Caleb dice algo que se tiene que convertir en nosotros en un principio. Se tiene que fundir en nosotros esta palabra. Porque Caleb le dice al pueblo: nosotros nos comeremos a nuestros enemigos como pan. Sígalo leyendo conmigo. Ahí está la respuesta a esto. Dice: porque su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros. Oh, alguien puede alabar a ese Dios. Alguien puede aplaudir a ese Dios. Literalmente Caleb está diciendo: yo alcanzaré lo prometido, porque mis enemigos caminan solos, mas Jehová está conmigo. ¿Alguien me está comprendiendo? Quizás tú estás viendo a tus hijos caminando calle arriba y calle abajo con las pandillas de tu barrio, con las pandillas de tu sector, y quizás te estás preocupando y estás diciendo: pero Dios mío, que mis hijos, ¿qué va a pasar con ellos? Déjame decirte algo: los amigos de tus hijos caminan solos, pero aunque tus hijos quieran hacer lo malo, Jehová camina con ellos. Jehová los guarda, Jehová los protege, Jehová. Alguien me está entendiendo. Ellos son diferentes. Alguien que diga conmigo: mi casa es diferente, mi hogar es diferente. La gente anda angustiada diciendo: pastor, los matrimonios se están acabando, se han aumentado los divorcios, se están aumentando las separaciones. Mi hogar está a punto del divorcio, pastor. Yo creo que esto llegó al final. Déjame decirte algo: los finales para los hijos de Dios no los declara el infierno. Está bien, por eso 7. Los finales para los hijos de Dios provienen desde el cielo. Y no de cualquier cielo, del tercer cielo, desde el trono de Dios, desde la... ¿Alguien me está entendiendo? Me impacta lo que dice Caleb. Dice: con nosotros está Jehová. Pastor, yo quiero abrir mi propio negocio, pero no sé cómo hacer. Es imposible. No es imposible, porque contigo está Jehová. Pero pastor, es que un amigo mío abrió un negocio igual y fracasó y quebró. Yo creo que a mí me va a pasar lo mismo. No, a ti no te va a pasar lo mismo, porque contigo está Jehová. Contigo camina Jehová. ¿Alguien me está comprendiendo, iglesia? Alguien que diga conmigo: un espíritu diferente. Iglesia, hay algo que me impacta de este hombre y es su determinación, pero ante todo su confianza en el Señor. Este varón no estaba dispuesto a rendirse ante nada. Él no estaba resignado a desmayar. Él tenía un anhelo, y ese anhelo era alcanzar lo que Dios le había prometido. Y escúchame, iglesia, porque es aquí donde debes entender algo. Y es que si Dios dijo, escúchame,
Si Dios dijo que te iba a levantar, es porque Él te va a levantar. Si Dios te dijo que te iba a restaurar, es porque Él mismo te va a restaurar. Si Dios te dijo que te iba a bendecir, es porque su propia mano te va a bendecir. Si Dios dijo que cuidaría de tu familia, es porque Él está cuidando de tu familia. Si Él dijo que te daría generación, prepárate, porque tu generación viene en camino. Si Él te prometió una tierra de leche y miel, prepárate, porque Él te dará una tierra donde fluirá su gloria para siempre. Una tierra donde te saciarás, una tierra donde serás lleno por su gloria, una tierra donde será transformada tu vida y la de tu generación. Si Él te prometió un ministerio, prepárate, porque vas a caminar en el ministerio. Si Dios te prometió una vida llena de gloria, prepárate, porque este 2017 será el año en donde tu boca no hablará palabras humanas, sino que Dios hablará a través. Habrá alguien que lo pueda creer. Un espíritu diferente. Oh, alabe al Señor como Él lo merece, mi amado. Yo le decía al Señor: Señor, guíame, guíame para formar en tu casa, en tus hijos, no solamente en esta congregación, sino todos aquellos que nos ven a la distancia, todos aquellos que nos ven de diferentes ciudades, de diferentes países. Señor, permítenos poder transmitir tu gloria a todo lugar. Permítenos transmitir un espíritu diferente, esa pasión especial. Y el Señor me decía: te tienes que esforzar, lánzate, lánzate para poder alcanzarlos. El Señor hablaba a mi corazón y me decía: hoy en día mis hijos ya no quieren vivir en intimidad conmigo. Hoy en día mis hijos ya no buscan la santidad. Hoy en día a mis hijos no les gusta ser verdaderos. Y el Señor me decía: y eso es lo que yo más amo, la verdad. Una iglesia verdadera. Quiero que entiendas esto. El tener el título de ser cristiano no te lleva al cielo. Los títulos son eso, títulos. Lo que te lleva al cielo es lo que tú vives a diario. Te pongo este ejemplo para que entiendas. Un médico puede estudiar toda su carrera y recibir su diploma, su carnet como médico, lo que lo acredita, y colgar eso en la pared y decirle a todos: yo soy médico porque estudié para médico. Pero si ese hombre o esa mujer que estudió esa carrera nunca la ejerce, déjame decirte que de nada le va a servir el cartón. Porque un médico, cuando va a operar, no opera con el cartón, opera con su vida, con su experiencia, con sus capacidades. ¿A cuántos aquí han operado de algo? Que levanten la mano. Cuando te estaban operando, el médico, antes de ponerte la anestesia, le dijo: mire mi cartón, que yo soy médico. Él te dijo eso. Tú le viste la bata blanca y te pusiste en la camilla ahí, porque confías en que en él hay una capacidad. No tienes necesidad de mirar el cartón para saber que todo va a salir bien. Tú no tienes necesidad de decirle a todo el mundo: yo soy cristiano, para que la gente entienda que tú eres cristiano. Tu vida es la que tiene que hablar. Tu manera de vivir, tu manera de actuar, lo que tú haces a diario.
Como dijo el apóstol Pablo, un día le dijeron: usted es un asesino, usted es un perseguidor, usted es un bueno para nada, sus manos están bañadas de sangre. Y Pablo se levantó y dijo: sí, todo eso que usted me está diciendo es cierto, pero es que ahora ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Pablo no andaba con un cartón. El cartón que tenía Pablo era de asesino, pero su vida hablaba algo diferente. Y eso es lo que quiero que entiendas. Si en este 2017 quieres entrar a la tierra prometida y alcanzar tus promesas en Dios, no camines con el cartón, camina con tu vida. ¿Alguien me está comprendiendo? Caleb tenía una seguridad, y es que él decía: Jehová está con nosotros. Y eso es lo que quiero que entiendas en esta mañana. El cielo está buscando una generación diferente, una generación que anhele buscar lo que otros no quieren buscar, una generación que pueda adorar en espíritu y en verdad, una generación apasionada por la presencia de Dios. Esas generaciones diferentes, esos espíritus diferentes son los que van a poder experimentar en este tiempo cielos abiertos por donde quiera que caminen. Esas generaciones son las que van a poder alcanzar lo inalcanzable. Hace unos días atrás, unas semanas atrás, me invitaron a predicar a un congreso, una iglesia muy especial aquí de Bogotá. Y mientras hablaba con uno de los pastores, me contó un testimonio impresionante. Me dice este hombre que estaba con un pastor de África, un hombre de Dios, usado por el Señor de manera impresionante. Y dice que el pastor estaba en el altar y estaba adorando el pastor, toda la iglesia en silencio. Lo presentaron a este pastor, flaquito, pequeño, negrito, africano, y se subió al altar y comenzó a adorar. Y toda la iglesia: ¿este señor qué? Una iglesia de más de 20,000 personas en México. Y él comenzó 20 minutos y él adoraba. Unos estaban adorando, pero la gran mayoría de la iglesia estaba esperando qué iba a pasar con ese hombre. Y este pastor de un momento a otro hace silencio. Dice que el altar que tiene la iglesia es un altar en mármol. Y este hombre llega y levanta la mano y le dice: iglesia, aquí está Dios. Así, unos cuantos dijeron: amén. Aquí sabemos que está Dios, está la iglesia. Y él dice: ustedes no me entendieron, aquí está Dios. Y cuando baja la mano, ¡pam!, se parte el atril de mármol. De mármol. Cuando el pastor me contaba eso, yo con los ojos abiertos, los pelitos chinitos, y yo decía: Señor, eso es lo que yo quiero. No partir atriles, pero lo que yo quiero, Señor, es poderte ver, poder saber que tú estás y que tú puedes cambiar la vida, no solamente la mía, sino la de todos ustedes. No solamente la de nosotros, sino la de nuestras generaciones. Poder saber y entender que Él es lo más importante que puede tener el ser humano. Una generación que entienda que Él es lo más importante es una generación que va a ver cielos abiertos. El Señor le dijo a Caleb: por cuanto tú decidiste, escúchame, tú decidiste ir en pos de mí, yo te meteré en la tierra que te prometí, y aparte de eso te la daré a tu descendencia por posesión para siempre. ¿Alguien me está comprendiendo? Oh. Por cuanto tú decidiste. Iglesia, este es el tiempo de creer en lo sobrenatural, de creer en sus promesas. De mañana en 8 días, de mañana lunes en 8 días, vamos a iniciar en esta iglesia 7 días de ayuno.
con un solo propósito, y es el de alcanzar un espíritu diferente. Un ayuno lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Lo terminaremos el domingo con la fiesta de las primicias. 7 días de ayuno en los que vamos a levantar nuestras manos y le vamos a decir al Señor: Señor, te necesitamos. Señor, pongo en tus manos mi hogar, pongo en tus manos mis hijos, pongo en tus manos mi economía, pongo en tus manos mi salud, pongo en tus manos mi ministerio, pongo en tus manos mis sueños. Porque así como lo dijo Caleb, ese monte que tú me prometiste, yo no voy a descansar hasta conquistarlo. Yo voy a arrebatárselo al enemigo. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Alguien dice amén. Mira la tierra por conquistar y pelea por ella. Alguien un día me decía: pastor, nosotros no tenemos que arrebatarle nada al diablo, porque todo lo que tenemos nosotros o todo lo que necesitamos nosotros está en las manos de Dios. Y yo decía: qué bruto, qué equivocado está. No en que todo está en las manos de Dios, no, todo está en las manos de Dios. Pero es que el enemigo siempre va a poner barreras y obstáculos para impedir que nosotros conquistemos. Explíquese, pastor. Iglesia, cuando Caleb vio ese monte, Dios se lo había prometido. ¿Y qué significa eso? Que ya Dios se lo había entregado. Pero cuando Caleb miró la cumbre del monte, se dio cuenta que allí había un ejército enemigo que se estaba empoderando sobre su monte. Y dice que este señor, este viejo con 85 años, le dice a Josué: dame ese monte. Y Josué le dice: pero es que usted ya está viejo, tiene 85 años. Y Josué le dice, y Caleb le dice: no importa, yo tengo las mismas fuerzas que hace 40 años. Y eso no era cierto, porque ya era un viejo de 85. Y nunca me digas que un viejo de 85 tiene las mismas fuerzas de un hombre de 40. Él no tenía las mismas fuerzas. ¿Sabes qué tenía él? El mismo Dios. Alguien me está comprendiendo. No eran las mismas fuerzas, pero tenía el mismo Dios de hace 40 años. Escúchame algo, iglesia. Hay cosas que tenemos que arrebatarle al adversario. No porque sean de Satanás, no. Porque ¿cómo le digo para que usted no se ofenda? El desgraciadito ese del diablo y sus demonios se han parado sobre nuestras promesas para poner bandera y decir: este territorio es de nosotros, cuando ese territorio es de Dios y Él nos lo entregó. Él se ha querido parar sobre nuestros hijos y decir: estos jóvenes me pertenecen a mí. Él se ha querido parar sobre nuestras finanzas y decir: estas finanzas son mías y yo se la entrego a quien quiera entregárselas. Y déjame decirte algo: levántate para sacar al adversario de nuestro territorio. Si este mensaje ha llegado a tu corazón, visítanos. Te invitamos a nuestras reuniones. Ven a nuestro auditorio y experimenta el poder de Dios. Encuéntranos e interactúa con nosotros en las redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, y suscríbete a nuestro canal. Encuéntranos como Sendero de Paz TV.